digital es porque vamos a hablar de conexión de circuitos digitales. Esos circuitos digitales trabajan con presencias y ausencias de voltajes. Al hablar de presencia o ausencia de voltaje, nos referimos a una interpretación de un 1 o un 0 lógico. Entonces, basta con trabajar en un rango de... Hay integrados que trabajan hasta con 3.5 volts como mínimo y máximo hasta 5.5 volts de corriente directa. Entonces, el hecho de trabajar en circuitos digitales o electrónica digital con presencias y ausencias de voltaje se interpretan con unos y ceros lógicos. Es decir, hay un voltaje, es un 1 lógico. No hay voltaje, es un 0 lógico. Entonces, por ejemplo, cuando tú recibes una información digital, lo que estás recibiendo en realidad es una trama de bits. Es una trama que tiene un encabezado y tiene una cola. Esa cola y ese encabezado son identificadores para saber que ahí va una palabra, para saber que ahí va una trama de información. Entonces, esa interpretación de unos y ceros lógicos, los circuitos integrados o la electrónica digital las interpreta como presencia y ausencia de voltaje. Entonces, para ello no necesitas más que corrientes a lo mucho en el orden de miliamperes. Y si te vas a electrónica analógica, ¿no? Trabajas, por ejemplo, con triacs, que pueden trabajar hasta 8 amperes de corriente. Estás hablando de electrónica analógica, por ejemplo, en los arrancadores electrónicos de los motores. Esas tarjetas electrónicas pues conducen corrientes elevadas y voltajes elevados. Hasta 110, 220 volts en sus terminales en una tarjeta electrónica. En cambio, cuando trabajas con circuitos digitales, no, estás hablando de voltajes que van de 3.5, tal vez hasta 5.5 volts de corriente directa. Y corrientes que pueden ir en el orden de los miliamperes, no más. Por ejemplo, mira. Por ejemplo, aquí voy a poner, todo esto que tenemos aquí son circuitos digitales. Estos son circuitos digitales. Ajá. Estos son circuitos digitales. Son circuitos digitales, circuitos digitales. Todos esos son circuitos digitales o circuitos integrados. Estos componentes trabajan con presencia y ausencia de voltaje. O hay o no hay señal. Y si hay señal es 1 lógico y si no hay señal es 0 lógico. Sin embargo, estamos hablando de circuitos digitales o electrónica digital. Pero si hablas, por ejemplo, de un triac o un SSR, pues estás hablando de componentes que conducen corrientes de 4, 8, 10 amperes. Voltajes, mira, como este, por ejemplo, de 800 volts. Son corrientes y voltajes muy altos. Este elemento forma parte de la familia de la electrónica analógica. Por ejemplo, este, mira, 16 amperes. Trabaja con 16 amperes y con una caída de voltaje en sus terminales de o hasta 800 volts. Eso no lo vamos a ver en la electrónica digital. ¿Sí? Ahorita cuando empecemos ya con la introducción del documento, ahí me van a entender un poquito mejor, pero esa es la razón. ¿Sí me explico? Ok, profe, gracias. Entonces, este programa está muy ambicioso, este que vamos a analizar. Sin embargo, yo les voy a decir cuáles son los que vamos a ver por cuestión de tiempo y porque son lógicos o llevan una secuencia correcta acorde a esa hoja de asignatura. Entonces, vamos a empezar primero aquí con la unidad número 1, es circuitos digitales. En otras instituciones o universidades o tecnológicos le llaman electrónica digital. Es lo mismo. Entonces, el primer tema es la diferencia entre analógico y digital. Es decir, tenemos señales analógicas, tenemos señales digitales y vamos a ver básicamente cuál es la diferencia entre una y otra. Cuáles son las ventajas y desventajas de trabajar con técnicas digitales y técnicas analógicas.
En la unidad número 2 nos referimos a los sistemas numéricos y códigos. Cuando hablamos de sistemas numéricos es porque nosotros estamos o vivimos en un mundo con un lenguaje natural dentro del sistema numérico decimal. Es decir, vamos a comprar una soda y decimos 10 pesos. Vamos a comprar tal vez un ventilador y decimos 300 pesos. Vamos a comprar tal vez una taza o un baño, o la taza de un baño, o una pluma, o una libreta, etc. Y nuestro sistema numérico es el sistema numérico decimal. Pero dentro del mundo de la electrónica digital hay otros sistemas numéricos que son utilizados. Y uno de ellos es el sistema binario, que es la base del sistema decimal, digital, y el otro es el sistema hexadecimal. El sistema hexadecimal es utilizado en el mundo digital para poder entender el comportamiento de la información, cómo se mapea o cómo se coloca en ciertas direcciones o localidades de memoria. Por ejemplo, vamos a ver si viene algo aquí. Por ejemplo, aquí vemos, mira, haz de cuenta que aquí tenemos una memoria y esa memoria tiene direcciones, pero las direcciones de las memorias pues son muy grandes. Entonces, esas localidades de memoria tienen direcciones numéricas, pero debido a que son muy grandes, el sistema numérico que utiliza no es decimal. El sistema numérico que utiliza es el sistema hexadecimal. Ajá. Entonces, por ejemplo, cuando vas a hacer o vas a grabar información en un microcontrolador o en una memoria electrónica digital, esas localidades de memoria vienen en el sistema hexadecimal. Por ejemplo, estas direcciones, ¿verdad? Estos datos que vemos aquí dicen que son direcciones, pero son en el sistema hexadecimal. Entonces, por eso, el sistema binario, el sistema hexadecimal, tenemos una localidad de memoria. Esta es la dirección 0, 1 y así sucesivamente. Y en eso se utiliza dentro de la electrónica, para ubicar las direcciones de memoria. Y los sistemas binarios, pues son para entender el comportamiento de los datos que se van moviendo. Por ejemplo, aquí. En las anteriores, o en estas que había puesto aquí, estas localidades de memoria que había puesto aquí, por ejemplo, pues son cortas, digamos, pero aquí ya vemos otros datos. Ya vemos una letra E, ya vemos una letra F, ya vemos una letra A, ya vemos un número 9876554, vemos letras F, vemos letras D. Estas son localidades de memoria que nos dicen dónde se encuentra cierta información dentro de una memoria. Ahora, al hablar de memorias, más adelante lo vamos a ver, hay diversos tipos de memorias en el mundo de la electrónica digital. Están, por ejemplo, las memorias ROM, las memorias RAM, las memorias PROM, las memorias EEPROM, las memorias EEPROM, los microcontroladores, etc. Y cada uno de ellos almacena información. Y esa información tiene ciertas direcciones. Y esas direcciones se representan en el sistema hexadecimal. Por eso es que... ¿Sí? Una pregunta, ¿y hay una escala o algo que diga las memorias, niveles de memorias para que sea una diferente a la otra? Escalas. O sea, ¿o cómo identificó una RAM, una ROM, una prompt, cosas de esas? Características que tienen. Sí, por la función que desempeñan. Por ejemplo, las memorias ROM, por sus siglas son Read Only Memory. Ese tipo de memorias, haz de cuenta que tú las compras y de fábrica tienen internamente unos diodos en cierta polarización. Vamos a suponer que aquí tienen esto. Internamente. Entonces, haz de cuenta que aquí tienes la línea, aquí tienes el neutro. Más o menos así es.
Entonces, como esta es una polarización directa, aquí va a recibir un 1. Como esta es una inversa, aquí es un 0. Como esta es una directa, es un 1. Como esta es una directa, es un 1. Y esta información que está aquí es la que está contenida en esa memoria ROM, que ya viene de fábrica. El fabricante te dice, esta memoria ROM, cuando tú la habilites, te va a estar dando esta señal. ¿Cuándo? Cuando le estés sabiendo un pulso. Pero, por ejemplo, si hablas de una memoria RAM, esas memorias son las que, por las siglas, son Random Anyway Memory, o memorias variables o aleatorias, que son de lectura y de escritura y que son volátiles. Entonces, dependiendo de la capacidad de la memoria RAM, es la información que se va a almacenar. Pero este tipo de memorias ROM, por ejemplo, tú las desenergizas y las vuelves a activar y esta información va a seguir, porque la estructura física que tienen aquí para eso está diseñada, para que te dé 1, 0, 1, 1 cuando tú la energizas. Sin embargo, en la memoria RAM no. En la memoria RAM se aloja la información y cuando tú desenergizas el circuito integrado, esta información es volátil. Lo que tenía se pierde. Y hay otro tipo de memorias, por ejemplo, las EEPROM, o también llamadas Flash Memory, que son Electrical Erase Program Read Only Memory, o sea, son memorias únicamente de lecturas programables y borrables eléctricamente. Y eso lo haces mediante una programación y algún quemador de microcontroladores o algún quemador de memorias EEPROM. ¿Cuánta información puedes almacenar ahí? ¿Y cuáles son las características de esa EEPROM? Pues hay millones, infinidad de, tal vez no millones y millones, pero sí hay muchísimos, demasiados memorias EEPROM. Y si te vas más arriba están los microcontroladores, están los microprocesadores, los procesadores, coprocesadores. Por ejemplo, T es un microcontrolador pues, que ya tiene algún tiempo, que tiene muchas características y esas características te las da el fabricante. Un datasheet que es la hoja de datos. Y si ves la hoja de datos, por ejemplo, de este, tiene más de 10 hojas. Fíjate cuántas hojas tiene. Y si le sigo, va a haber más información. Y toda esa información que está aquí me dice cómo funciona, qué contiene, características eléctricas, características de temperatura, de almacenamiento, cómo está constituido internamente, por qué componentes, localidades de memoria, etcétera, etcétera, etcétera. Es un mundo. Y es muy difícil que yo y cualquier otra persona humana o terrenal te pueda decir toda la información de un solo microcontrolador. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues saber lo fundamental de un microcontrolador, por ejemplo, y en base a eso, pues empezar a trabajar con él. Por eso hay gente que se casa con uno y de ahí no sale. Y aquí estamos hablando, por ejemplo, mira, y le sigo y sigue. Y te estoy hablando de un solo microcontrolador. De un solo microcontrolador. Ya lo veo. Entonces, ¿cuáles son las características? ¿Cuál es el rango? ¿Cuál? Bueno, pues hay que ver lo que dice el fabricante. Por ejemplo, aquí dice, mira, organización de la memoria tiene una memoria de datos EEPROM, lo que les había dicho. Y luego te dice instrucciones. Esto que vemos aquí, MOPF, MOPLW, MOPWF, estos son instrucciones de cómo se programan esos microcontroladores para un lenguaje un lenguaje de programación de bajo nivel. Y luego dice aquí MPLAB, MPLAB. Y este MPLAB es un lenguaje de programación para que programes ese microcontrolador. Entonces, primero necesitamos chutarnos o estudiar bien cómo funciona algún microcontrolador en particular, ver las características y ver cómo podemos programar. Por ejemplo, aquí si vemos todas estas instrucciones que ven ustedes de este lado, son instrucciones que, mira, aquí dice set de instrucciones. Son instrucciones que sirven, TRISB también, todos estos. Son instrucciones que se utilizan para programar en un lenguaje de bajo nivel,
como es el assembler, por ejemplo. Cuando ustedes llevaron programación, porque llevaron programación, ¿verdad? Sí. Bueno, cuando llevaron programación, probablemente el maestro o la maestra les dijo que existen, déjenme ver, les dijo que existen niveles en los lenguajes de programación. Entonces, si hablamos de lenguajes de programación, tenemos lenguajes de programación de alto nivel, de mediano nivel y de bajo nivel. Entonces tenemos de alto nivel, de mediano nivel y de bajo nivel. Si hablamos, por ejemplo, de un software, no es un software, de un compilador, como C++ o como Deep C++, o Borland C++, o simplemente lenguaje C, o Turbo C, o Visual C, o C#. Estamos hablando de una familia de compiladores que trabajan a mediano nivel. ¿Por qué a mediano nivel? Porque tienen set de instrucciones, tienen funciones, y dentro de las funciones hay comandos que te permiten trabajar directamente con unos y ceros lógicos. Cuando tú tienes un equipo, ya sea un equipo de cómputo o PC, una PC, o tienes un microcontrolador, o tienes algún otro dispositivo que permita la comunicación de entrada y salida de datos en forma digital o en el sistema binario, es porque estás trabajando en un bajo nivel. Puedes conectar una interfaz a tu computadora, y si logras ver que un foquito se enciende con un programa que hiciste en tu computadora y lo conectaste a una interfaz, entonces estás enviando unos y ceros. Y quiere decir que es un lenguaje de programación de mediano nivel. Siempre y cuando ese mismo lenguaje de programación lo puedas utilizar tal vez para construir un sistema de información como el que está en Soriana cuando pasas a comprar. O un programita como cuando vas al cajero. ¿En qué lo hicieron? Lo hicieron en C#. ¿En qué lenguaje hicieron el programa que está en Benavides para cobrar? Lo hicieron en C++. ¿En qué programa o lenguaje de programación hicieron el programa para un robot? En C# o en C++. Lenguaje de mediano nivel. ¿En cuál lenguaje de programación hicieron el software para manipular un robot? En C++ o en C#, lenguaje de mediano nivel. Pero si Entonces, hablas, por ejemplo, de que no puedes salir con entradas y salidas en el sistema binario, es alto nivel. Por ejemplo, que yo te dijera que hice un programita o un sistemita para un sistema de inventarios en Excel, por ejemplo, o bien o en Fortran o cualquier otro lenguaje que no me permite mandar datos por el puerto USB, es alto nivel. Pero si yo te digo que utilicé un traductor o un compilador en el que solamente voy a estar mandando datos por el puerto con unos y con ceros lógicos, y no voy a poder hacer un sistemita para que yo, como el de Benavides, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? O como el de Soriana, cuando vas a comprar la despensa y que pasa ahí los precios, es bajo nivel. Mientras el lenguaje de programación sea más bajo, sea mediano, que el mediano o mediano que está más bajo del alto, el proceso de compilación e interpretación de la información es más rápido. O sea,
Esto que lo estoy diciendo es lenguajes de programación. Hay algo bien interesante en la carrera de ustedes. Ustedes escogieron una carrera muy interesante y que abarca muchísimo. Un buen ingeniero en mecatrónica necesita saber sistemas eléctricos, electrónicos, hidráulicos, neumáticos, sistemas de relevación convencional, manejo de controladores lógicos programables, circuitos electrónicos, circuitos digitales, programación, diseño de máquinas y mecanismos. Todo eso debes de saber, porque lo va a aplicar. Entonces, imagínate entonces que tienes tu computadora. Aquí tienes tu computadora. Imagínate que aquí tienes tu computadora. ¿Sí? Estoy grabando la sesión. Imagínate que tienes aquí tu computadora y escribes tú en el teclado. Ese es tu teclado. Y escribes aquí, hola. O escribes, mejor dicho, 2 más 2 en una calculadora. Fíjate, cuando tú le das Enter, esta información pasa por una serie de circuitos digitales que reciben esta información. Baja esa información a lo que es una unidad central de procesamiento, recibe esta información, aplica la lógica, pero ¿cuál lógica? En este caso la del sistema operativo. Pero el sistema operativo tiene una aplicación que se llama calculadora. Y calculadora dice, cuando yo recibo esta información lo que tengo que hacer es esto y regresarlo. Pero, ¿quién lo hace? Lo hacen todos los circuitos integrados y el procesador y microprocesador, etc. ¿Y cómo lo hacen? Pues esto que tenemos aquí se llama lenguaje natural. Ese lenguaje se le llama lenguaje natural porque es el lenguaje con el que nos comunicamos los seres humanos. Claro, si estuviéramos en China va a parecer un garabato, pero a fin de cuentas es el lenguaje natural del ser humano. Entonces, esta información la convierte por medio de los códigos ASCII a unos y ceros lógicos. Esos unos y ceros lógicos llegan aquí y el procesador, a través de la instrucción del sistema operativo, realiza la suma. Te da el resultado en unos y ceros y esa información se regresa y te aparece aquí el resultado. ¿Cómo lo hace? Primeramente, realiza un análisis. Realiza un análisis léxico. Pues un análisis semántico. Después hace la generación del código objeto. Y después se va al máquina. Al hablar del lenguaje máquina ya es unos y ceros. ¿Qué queremos decir con unos y ceros? Uno, presencia de voltaje. Cero, ausencia de voltaje. Entonces, tú escribes aquí, ¿qué es lo que hace? Hace el análisis léxico de lo que tú escribiste. Me faltó otro, que es sintáctico. Análisis léxico, análisis sintáctico, luego semántico. Genera el código objeto y máquina. Y de esa manera, esta información que tú escribiste 2 más 2, la baja hasta convertirlas en unos y ceros. Y después lo regrese y hace el mismo proceso para que te aparezca en el lenguaje natural. Si tú me preguntas cómo lo hace, eso sí no sé cómo lo hace, porque eso lo hace el sistema operativo.
Profe, pero sí tengo una pregunta. El análisis léxico, por ejemplo, lo que tú escribes, porque me ha pasado que en la calculadora de la computadora, como en la calculadora física, a veces me da diferente resultado. Eso es parte del análisis. No, el léxico es, digamos, las palabras reservadas. Cuando ustedes llevaron, por ejemplo, programación, ¿qué llevaron en programación? ¿Qué lenguaje? Pues más C que Sharp. todo, lo que estábamos viendo es C#. C Sharp. Entonces, por ejemplo, escribían begin, inicio. Si llamaban una función, decían void, y llamaban la función, ¿no? O void, main, void, function. Bueno, si yo, por ejemplo, dentro de mi función, empiezo a escribir y digo, voy a utilizar una variable que se llama void y voy a realizar una suma. 2 más 2. Yo no puedo utilizar esto como una variable temporal. ¿Por qué? Porque es palabra reservada del lenguaje de programación. Tampoco puedo yo decir que en lugar de escribir la palabra begin, que es el inicio del programa, voy a escribir tal vez vegan. Porque me va a decir, hey, yo no conozco vegan, conozco begin. Ese es el léxico. Las palabras y comandos que utilice el lenguaje de programación. El análisis sintáctico no es lo mismo que tú pongas printf y escribas lo que vas a imprimir, que sería lo correcto, a que escribas paréntesis printf. Así te va a marcar un error. Y así tú lo vas a poner correcto. Esa es la sintaxis. Y el semántico es que coincida con lo normal, o sea, lo común, lo que ya se tiene registro de todo eso. No tanto. Lo que pasa es que el análisis, bueno, la sintaxis, el léxico es las palabras reservadas. La sintaxis es el orden que lleva. Pero una cosa es el orden que lleva y otra cosa es la estructura que lleva. Ustedes cuando trabajaron, por ejemplo, con C Sharp, trabajaron con clases, ¿no? Con clases, con... Apenas vamos a ver eso. Ah, bueno. Pues ahí cuando lo vean me van a entender un poquito más. Van a ver polimorfismos, herencias y todo ese show. Bueno, esa es la semántica. Y la generación del código objeto es cuando ya lo tradujo a la forma en la que la computadora ya puede empezar a Claro. interpretar. Es como, por ejemplo, que yo te dijera, es una computadora, es un objeto porque lo puedo manipular. Pero si te digo que es una partícula que está en el aire, para mí no es un objeto porque no lo puedo manipular. Y cuando se habla del código objeto es porque ya vas a ver aquí precisamente los datos en el sistema hexadecimal. Hay lenguajes de programación como por ejemplo Assembler. Esto que ves aquí es el código para programar en un lenguaje máquina. Y si ves, existen instrucciones aquí, por ejemplo, init a, LDA, STA, jump, etc. Es un lenguaje de programación. Este lenguaje de programación es un lenguaje de programación de bajo nivel. ¿Por qué? Porque nada más le das enter y lo que sigue es que convierte unos y ceros. Si vas a mediano nivel, tiene que pasar a una interpretación en lenguaje máquina y después a unos y ceros. Y si vas a alto nivel, entonces léxico, sintáctico, semántico, luego código objeto y después llega al máquina. Hoy en día, pues, los microcontroladores pues, son muy veloces, entonces no se alcanza a percibir mucho la diferencia. Es por eso que estos lenguajes de programación de bajo nivel
ya no son muy utilizados. Pero profesor, si los de bajo nivel es lo que te da más exactitud, a como lo entiendo ahorita, lo que está diciendo, ¿por qué no se sigue usando más? No es exactitud. Ah, ¿no? No, ¿No? no, O sea, es entre la más, rapidez. Es la rapidez, no o la sea, entre exactitud. más rápido sea unos y ceros, ¿por qué no se sigue utilizando? Porque los circuitos integrados ahorita, los microprocesadores, microcontroladores, etcétera, trabajan con tasas de velocidad de hasta arriba de 3 GHz. Entonces tú quieres una respuesta de un sistema que está siendo controlado con un microcontrolador y trabajas esa velocidad, pues imagínate, o sea, ni le has dado, apenas le diste enter y ya tienes la respuesta. Son muy veloces ahorita. Anteriormente no era así. ¿Sí me explicó? Entonces, eso, el hecho de que sean hoy en día los componentes muchísimo más rápido, pues ha permitido que ya este lenguaje de programación ya no sean muy usuales. Pero en el Ese es fondo, uno. Ese es, profe, nomás quíteme la duda. En el fondo, el alto nivel o el lenguaje de alto utiliza el de bajo, 0 y 1, o no usa ya nada. no, son traductores. Ok, gracias. Sí. Sin embargo, si hablas de mediano nivel, sí. Por ejemplo, el C++ tiene una función. A ver si la. Mira, por ejemplo, esto que vemos aquí, esto es en Assembler. Es más, aparte de eso, para que tú hagas una suma en Assembler, tienes que poner un montón de códigos. Y aparte tienes que registrar los códigos que son, los segmentos que son segmento de pila o de stack, un segmento de código, un segmento de datos y un segmento extra en ocasiones. Y el código es muy grande. Entonces, cuando trabajas con un lenguaje de programación como por ejemplo C++, tiene funciones como assembler y eso te permite que salgas al puerto pues mucho más rápido, sin necesidad de tener tanto show. Mira, por ejemplo, ¿ves aquí? Dice void assembler. Al hablar de assembler es porque ya estás trabajando en un lenguaje de bajo nivel dentro de un lenguaje de programación de mediano nivel. Porque esta función te permite salir por el puerto. Y el lenguaje de programación general que se está utilizando aquí es C. Por eso es C++, por eso está la extensión de CPP, que es C++ o C++. Entonces, para que tú hagas toda esta parte y lo hagas directamente en un lenguaje de bajo nivel como el assembler o el ensamblador, son muchas líneas de código, muchísimo más. Mira, fíjate, casualmente, por aquí hay como una comparación de lo que hacen assembler y lo que hacen las funciones. Es mucho más código y la tasa de respuesta, pues, te digo, los microcontroladores hoy en día y los microprocesadores tienen tasas de velocidad muy altas. Entonces eso ya los hace como que ya no hay necesidad de hacerlo. Eso no quiere decir que no se use, ¿eh? Hay alguien que tiene sistemas en ese lenguaje de programación y para migrar ese lenguaje de programación a uno de mediado nivel, pues sí te vas a aventar un buen round. Esa es una. Y la otra es que los lenguajes de mediano nivel, cuando hacen la generación del código objeto, te están convirtiendo este fuente en ensamblado. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, profe, gracias. Sí. Ok. Bueno, entonces vamos a regresar aquí. Aquí. Después vamos a ver los sistemas numéricos. Hablábamos del decimal, el binario y el hexadecimal. La hoja de asignatura marca un octal. Yo, la verdad,
en mi experiencia, en la experiencia que he tenido, el octal, en la práctica, yo no lo he usado. Sin embargo, lo vamos a ver. ¿De acuerdo? Y vamos a ver conversión entre sistemas. Dice métodos de residuo y potencias. Hay varios métodos. Pero si yo me empiezo a ir por todos los métodos, me voy a quedar aquí un mes y medio y no voy a avanzar. Le voy a enseñar un método nada más. Y le voy a enseñar el método más fácil. Y todo comprobado. Ustedes van a descargar alguna aplicación en su celular y lo que yo resuelvo aquí debe de cuadrar con lo que ustedes hacen en el celular. Después nos vamos a ir a las compuertas lógicas y el álgebra booleana. Las compuertas lógicas o compuertas básicas son dispositivos lógicos digitales básicos, fundamentales y la raíz de la electrónica digital. Miren, o sea, es una introducción para que se den cuenta de qué vamos a estar hablando. Si decimos que tenemos las compuertas básicas o las compuertas circuitos integrados lógicos básicos, este tipo de dispositivos forman lo que son los registros y memorias y multiplexores y demultiplexores y comparadores y derivadores, integradores y una serie de elementos que son utilizados dentro de un sistema digital. Pero todos esos componentes, cuando los vas uniendo, pueden y llegan a formar lo que son los microcontroladores o los microprocesadores. Y todos esos elementos que dije, y varios microprocesadores y procesadores, hacen lo que son pues los equipos de cómputo, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy en día existe una diversidad muy grande de dispositivos digitales. Por ejemplo, tenemos las FPGAs, tenemos los PICs, tenemos las Raspberry, tenemos la tecnología de Arduino y muchos dispositivos electrónicos que internamente están formados en su raíz por las compuertas básicas. Por eso es importante saber cómo funcionan las compuertas básicas. Ahora, dentro de las compuertas básicas vamos a trabajar en parte el álgebra booleana, vamos a ver las tablas de verdad de las compuertas básicas, vamos a ver las compuertas básicas que son la OR, AND y NOT, y hasta ahí son las básicas. ¿Por qué? Porque todas las que emanan de ahí está desde la XOR, pasando por la NOR, la NAND y la XNOR. Las básicas son estas tres. De ahí emana todo lo demás. Vamos a ver cómo funcionan sus señales, ¿sí? Y vamos a ver, dentro de este tema, vamos a ver ecuaciones booleanas. Vamos a ver el comportamiento del sistema que se va a representar mediante tablas de verdad y diagrama de tiempos. Y vamos a hacer el análisis en el cuaderno, vamos a hacer la simulación y van a hacer la práctica también. Después vamos a ver sistemas combinatorios y lo vamos a hacer por medio de mapas de Carnot. Los mapas de Carnot es una metodología que se utiliza para la simplificación de ecuaciones booleanas, ¿sí? Entonces vamos a ver los mapas de Carnot, pero a fin de cuentas, cuando ya lleguemos a los mapas de Carnot, es porque ya vamos a tener un sentido para trabajar con los circuitos digitales. ¿Y esto cómo va a ser? Pues yo te voy a decir, mira, ¿sabes qué? Existe un sistema que tiene bombas de agua, y que tiene tantas entradas y las salidas son las bombas, y quiero que cuando el estado del nivel del tanque que tiene flotadores esté en este nivel, esta bomba se accione, esta no se accione, esta alarma se encienda, esta otra alarma no se encienda, etc. Es decir, ya vamos a crear sistemas combinacionales que van a tener
a lo mucho 4 entradas y vamos a trabajar a lo mucho con 3 salidas. No más salidas porque a fin de cuentas pues van a entender cómo se trabaja con una, con dos, con tres y además es lo mismo. Pero sí con 4 entradas porque si hablamos de 5 entradas o más, cambia la metodología. Y nosotros nada más vamos a ver hasta 4 entradas. Entonces ya yo les voy a dictar un enunciado, vamos a analizar el problema, vamos a crear un sistema digital para que resuelva ese problema. ¿Cómo? Pues utilizando alguna técnica para la reducción de las ecuaciones booleanas y como consecuencia la reducción de dispositivos digitales, utilizando los mapas de Carnot. Después vamos a ver los llamados flip-flops. Los flip-flops son dispositivos de memoria lógica que almacenan la información más pequeña que es un 1 o un 0 lógico. Haz de cuenta que, bueno, los tipos de flip-flop más usuales son el tipo T de Tito, que ahí no viene, D de dedo, que no es SC, es SR, de set, reset. Aquí está mal esto. Es set, reset, JK, T y faltó la T, Tito. Entonces, cuando hablamos de, por ejemplo, la configuración de los flip-flop tipo D, así como está esa D de dedo, y en una estructura muy amplia, pues es lo que emana de lo que son las memorias que tenemos en nuestro celular, en nuestra computadora, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver cómo trabajan los registros de flip-flops. Después vienen los sistemas secuenciales para ver las configuraciones del 555 en una configuración estable y otra monoestable. Que les voy a decir una cosa. Sí lo vamos a ver. Pero ya cuando empiezas a programar, ahorita los tiempos para programar microcontroladores o Arduino o Raspberry o FPGAs, ya no utilizas un temporizador 555 o un timer. Ya haces la configuración del timer por medio de software. Pero lo vamos a ver. Después esto ya es teoría. Vamos a ver algunas configuraciones de otros tipos de tecnologías o familias. Por ejemplo, este es TTL, que es Transistor, Transistor Logic. Es una lógica transistor, transistor. Tecnología MOS, que es Metal Óxido Semiconductor. Y así sucesivamente como estos, hay varias familias que tienen características especiales dentro de lo que son los circuitos digitales. Después vienen circuitos lógicos de mediana escala o MSI. Y no solamente MSI son de mediana escala, pero hay hasta VLSI, que es very large, que son muy larga escala de integración, que no son los circuitos integrados más veloces que existen. Vamos a ver multiplexores y vamos a ver de multiplexores y vamos a ver comparadores. Y en esta parte igual y nada más vamos a ver la parte de la teoría que son Random Anyway Memory, Read Only Memory, Program Read Only Memory, Arrays, Program Read Only Memories. No, este es eléctrica. Después Electrical Arrays, Program Read Only Memory y la arquitectura de una memoria. Y a lo último vamos a ver parte de lo que es un microprocesador o un microcontrolador y después vamos a identificar, esto ya está muy viejo y obsoleto, es el 8085 de la familia de los primeros microprocesadores que empezaron a utilizarse en las computadoras XT. Después de esas, del 8080, salió el 8085, 8086. Después salió el procesador
286, 386, 486, 586 que fue la Pentium. Y después del Pentium ya salió el otro procesador que ya se les quitó eso de Pentium y todo eso, 586, 686. Ya empezaron a salir los microprocesadores de 2 núcleos, 3 núcleos, 4 núcleos, 6 núcleos, 7 núcleos. ¿Qué es lo que tenemos ahorita? Que ese tipo de procesadores lo que hace es que tienes un solo procesador, pero dentro de él en realidad tienes, por ejemplo, un i7, tienes, haz de cuenta que 7 procesadores conectados en paralelo. Entonces, si en tu computadora estás viendo YouTube, estás haciendo un trabajo en PowerPoint, estás haciendo un trabajo en Multisim, estás escuchando alguna música o viendo una película, uno de estos 7 se atiende a cada uno de ellos de manera independiente. Por eso la velocidad de las computadoras subió. Ajá. Y luego dicen de primera generación, de segunda generación, de tercera generación. ¿Por qué hacen esto? Porque ya lo único que están haciendo es perfeccionando estos 7 núcleos en paralelo. Pero si hablas, por ejemplo, de un servidor, de una red de cómputo, pues es porque esos tienen procesadores, por ejemplo, Xenon, que tienen hasta 10 núcleos en paralelo y de esos tienen hasta 3 zócalos. Entonces échale 10 más 10 más 10, 30. Tienes 30 procesadores funcionando en una sola tarjeta madre. Échale 2.4 GHz. Obviamente esto ya es para servidores. Entonces imagínate, ahorita estamos aquí. Échale para atrás, muchísimos años atrás, y eso se reduce, que inició todo desde la compuerta AND, la OR y la NOT. De hecho, hay formas de programar y de construir sistemas basados en esta tecnología básica. Y no es otra cosa sino la programación de las FPGAs. Tú empiezas a trabajar en la programación de una FPGA y te va a dar nada más esto. Y te va a tardar tal vez unos flip-flop para que programes tus timers. 2 nada más. Y con eso puedes lograr hacer hasta un microprocesador. Claro, no es de la noche a la mañana, ¿no? Ustedes han visto en internet, por ejemplo, ya voy a empezar la clase, esta es la introducción. ¿Han visto en internet ustedes, por ejemplo? Vamos a buscar aquí, driver. Este es un driver para un servo, este es un driver para el servo. Controlador de servos, fíjate bien. Este trae su propio driver para este servo. Este es un driver para servo, otro driver para servo. Bueno, fíjate lo que te voy a decir. Por ejemplo, si tú te compras una FPGA, hay muchas FPGAs. Yo tengo una de estas, por ejemplo. Hay diferentes tipos de FPGAs. Todas son FPGAs. Pero estas FPGAs, lo que tienen adentro es una combinación. Hay muchísimos de estos. Y lo que haces es una serie de conexiones para ir construyendo integradores, derivadores, multiplexores, demultiplexores, etc. Esa es una FPGA. Ajá. ¿Cómo puedes hacer eso? Obviamente programando. Y hay software de programación que te permite ir creando los registros. Una vez que ya lo tienes, lo volcas a la FPGA. ¿Y qué va a hacer la FPGA? Lo que tú hiciste en base, o lo que tú programaste en base a la conexión de todas esas compuertas y flip-flop que tenía internamente. Ajá. Creaste bloques, creaste componentes. Y con esto, con la FPGA, mediante una programación de ella, tú puedes construir, entre muchas cosas, tal vez un controlador para servos.
Mira, no es presunción, más bien es para no estar buscando. Déjame le escribo aquí. Mira, revista del Centro de Graduados. Ecorfa. Ahí se stick, mira. Ese es un artículo que publiqué en una revista. Esta revista la publicaron ¿en dónde? Esta revista la publicaron, no sé, creo en España. Ahí luego lo busco. Bueno, aquí está un trabajo. Aquí está. Yo hice con una FPGA, la programé para poder manipular 7 servomotores. Aquí está la FPGA. Con esta cosa hice algo parecido como el driver que les mostré, pero para 7 motores. Y no necesito comprarlo. O sea, bueno, la FPGA. Sí, y ya después la programo y la programo para otra cosa. Entonces, fíjate, con ciertos componentes, claro, dentro del integrador hay muchísimas cosas que tuve que meter. Dentro del multiplexor metí muchísimas cosas. Dentro de cada elemento de esto metí muchísimas cosas. Pero lo que fui haciendo fue, conforme fui creándolo, se iba haciendo más grande, más grande, más grande, y se fueron construyendo módulos, hasta que construí un módulo para controlar un servo. Y después de eso, dije, para 2 servos, para 3 servos, para 4 servos, para 5 y para 7 servos. Y aquí tengo mi FPGA con un sistema para controlar 7 servos, por ejemplo, para programar un robot de 6 grados de libertad con efector final. Con una FPGA. Entonces, así como eso, puedes lograr muchas cosas sabiendo cómo funciona. Y aquí está, mira. Es un sistema integral para manipulación de 7 servos en 4 tareas diferentes. Ajá. Avance, retroceso, por ejemplo. Y así como eso, puedes hacer muchas cosas, pero es desde cero y precisamente basándome en la electrónica digital. Ese fue uno y creo que también publiqué otro. Espérame tantito. Profe, todo esto lo vamos a ver. No, esto ya es electrónico más. No, no me da tiempo. No, o sea, para llegar a eso necesitas, se necesita más que eso. Mira, yo les estoy diciendo qué es lo que pueden lograr hacer con la electrónica digital. Mira, espérame tantito. Cortázar. No sé dónde, pero a ver. O sea, mira, aquí este es otro. Este fue para 4 servos. Nada más que este fue diferente. Con velocidades y posiciones variables. Entonces este trabajo fue con una FPGA. ¿Dónde lo veo? Me queda un vecino que está muy contento. Este lo publiqué en una revista de Centro de Graduados e Investigación del Instituto Tecnológico de Mérida. Llega a tener 19, lo que no habrá ahorita, ingenieros. Y es otra estructura. Entonces, haz de cuenta que aquí, esto que tenemos es este módulo, pones tus posiciones a tus servos y tus velocidades y ahora le empieza a funcionar. Y estos trabajos, no creas que lo mandas y, ay, sí, lo mandó Liud, públicalo, que es a nivel internacional, sino que hay un comité de profesores investigadores que lo reciben, lo revisan y si vale la pena lo sacan. Pero eso no es nada. O sea, yo he conocido gente que en una FPGA te pone un CPU. Lo que hace una computadora. ¿A qué voy con todo eso?
que el mundo de la electrónica digital inicia desde las compuertas básicas. Y por eso ahorita les puse aquí compuertas básicas, registros, etcétera, etcétera, hasta que llegas a microcontroladores, microprocesadores, FPGAs. Bueno, entonces vamos a empezar. Esa fue la introducción. ¿Tienen alguna pregunta o algún comentario? Sí, o sea, hay una parte en la que yo daba unos cursos de titulación para que se titularan los chavos y ahí les daba ese curso de FPGAs. ¿Y lo dará de nuevo, profe? No lo sé, eso se les da a los que ya terminan de noveno para hacer su trabajo de titulación. Pero si no, igual lo veo en electrónica avanzada. Porque hay muchos conceptos y muchas cosas que necesitas saber. Por ejemplo, necesitas saber cómo funciona un servo. Porque tú trabajas, si tú entras, por ejemplo, a C# o entras a programar con Arduino, tú pones la función servo, le pones el número de grados o la posición y lo ejecuta. Pero con la FPGA no es así. Con la FPGA le tienes que, es decir, es un lenguaje más bajo, es un lenguaje de bajo nivel, pero lo programas gráficamente. Y ahí le tienes que decir cuántos milisegundos es para cada una de las transiciones. O sea, te bajas al fundamento del funcionamiento de las cosas. Tú, por ejemplo, si trabajas con Arduino, por ejemplo, y le pones, por ejemplo, servo, vamos a ver el código del servo. Yo la verdad aquí no me clavo mucho, porque el código pues lo pones y nada más le pones las variables y ya no. Vamos a ver si aquí el código. Mira, aquí está. Le dices, mi servo, aquí dice mi servo delay. Entonces, da un paso o se pone en una posición, hace un retardo de tiempo. Aquí vamos a ver. Mira, aquí estás. Dices el valor de la salida y luego el ángulo y la posición. 180 grados, dices. Ah, va a dar la vuelta. Bueno, cuando vas con las FPGAs, no es así. Esto que está en amarillo, anaranjado, es una función. Si tú le das doble clic a Map, te va a mostrar otro código. Y tal vez dentro de ese código veas otra función. Y le das doble clic y te va a mostrar otro código. Bueno, esa es la raíz de cómo funcionan las cosas. Es lo que necesitas saber para trabajar con FPGAs. Por eso es que te vas y ejecutas más rápido. Pero eso ya lo van a ir entendiendo conforme vayamos avanzando. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a empezar con el tema número 1. Profe, cuando, nomás quíteme la duda, con el FPGA, ¿es lo que hace que un robot camine, suba, baje, cosas de esas? Lo puedes lograr con un controlador lógico programable o PLC, lo puedes lograr con una FPGA, lo puedes lograr con un Arduino, lo puedes lograr con una Raspberry, lo puedes lograr con un microcontrolador. La diferencia que existe, por ejemplo, entre la FPGA y Arduino es que una FPGA es mucho más rápida que Arduino. Es más efectiva. De hecho, Arduino en sus últimas versiones incorporó una tarjeta que ya trae la tecnología de FPGA con marca de Arduino, porque Arduino es una marca. Pero tú eso lo puedes hacer con un controlador lógico programable o con un microcontrolador. Ahora, cuando empiezas a hacer eso, hay muchos aspectos que tienes que considerar o tomar en cuenta, como por ejemplo, saber que en un mundo o en un ambiente con muchos campos magnéticos se te puede distorsionar la señal y puedes perder posiciones, puedes perder precisión. Ya hay formas de cómo eliminar ese ruido, ¿no? Pero lo puedes hacer desde un PLC también. Y hay PLCs muy efectivos y hay PLCs que son muy robustos, los metes con campos en ambientes muy pesados, digamos, industrialmente hablando, con campos magnéticos altos,
o ruidos eléctricos altos con humedades y temperaturas extremas y te va a funcionar el PLC. Cosa que con un microcontrolador vas a tener problemas. ¿Sí? Profe, Bueno. igual también será más rápido. Bueno, Arduino, lo que sé de Arduino es que solamente puede hacer un proceso a la vez y es un proceso lineal. Exactamente. Exactamente. Esa es otra. Arduino va a ejecutar un proceso a la vez. Las FPGA, si tienes 8 salidas, 8 en paralelo. Eso lo hace más rápido. Exactamente. Esa es otra de las ventajas que tienen las FPGA. Tú puedes correr 8 procesos en paralelo a la misma velocidad. Sin embargo, en Arduino no. Tiene que sacar uno y luego otro, una a la vez. Es lo que hace más rápida las FPGA, a los sistemas con el uso de las FPGA. Y son caras, ¿eh? O sea, las FPGAs, tú buscas, por ejemplo, una FPGA Alhambra, por ejemplo. Hasta de 11,000 pesos. O más, no sé. 1,500, 3,400, 2,000, 2,500. Y he visto hasta de 11,000 pesos. La vez pasada iba a comprar una que dije, ay, está muy cara. Pero igual, te tienes que chutar todo esto y lo que dice el fabricante para empezar a trabajar con las FPGAs. Yo, por ejemplo, para programarlas uso el Ice Studio, que tiene un lenguaje de programación también, ¿verdad? Pero de que son mucho más eficientes que Arduino, más eficientes. Mucho más veloces. Pero Pues bueno. espero que si pueda dar ese curso, profe, al final de titulación nos avise. Sí, sí, si lo programa la universidad, claro que sí. Bueno, miren, vamos a hablar. Existen dos tipos de señales en el mundo de la electrónica. Una es analógica y otra es digital. Si hablamos de señales analógicas, es todo aquello que varía respecto al tiempo. Hablamos, por ejemplo, de temperatura, hablamos de velocidad, hablamos de presión, hablamos de posición, de caudal, etc. Esas son variables analógicas. Y las variables digitales es o hay o no hay voltaje. Yo, por ejemplo, les voy a decir una característica que tienen los ingenieros o que tenemos los ingenieros o que pueden llegar ustedes a tener, que a veces no nos ayudan mucho. Esa es una deducción mía, ¿eh? Mía, muy personal. La gente que trabaja mucho con electrónica digital se vuelve muy, muy cuadrada. En el sentido de decir, haces lo que es, nada más. Y yo he conocido a muchos ingenieros digitales, o sea, que trabajan con sistemas digitales, y así son. Hablamos, digo, percepción muy personal, ¿verdad? Miren, por ejemplo, si hablamos del mundo digital, solo vamos a conocer el 0 y el 1, pero ese 0 y 1 son ceros y unos lógicos. 0 y 1 lógico. Ese 0 y 1 lógico, 0 y 1 lógico, nos indica que aquí hay 0 volts y aquí hay 1 volt. Perdón, 0 volts y aquí hay 5.0 volts o 5 volts o 5.5 volts o 3.8 volts o tal vez 4.2 volts, etcétera, etcétera. ¿De qué va a depender esto? Pues de lo que tú le estés inyectando a tu circuito integrado. Si tu circuito integrado lo alimentas con 5 volts, pues tu salida va a ser aproximadamente 5 volts, porque hay caídas de voltaje, y esas caídas de voltaje son por la misma resistencia con la que cuentan los circuitos integrados, como lo veíamos en la clase anterior de circuitos eléctricos, hay caídas de voltaje. Pero haz de cuenta que si el circuito integrado, vamos a suponer que por una patita te da 5 volts, en otra 0, en una 5, cuando le pones 5,
se interpreta como 1, 0, 1. Y este como un 1. Entonces, los sistemas digitales se llaman sistemas discretos, porque ellos nada más trabajan con 1 y con 0. Es decir, si los circuitos integrados decimos que pueden trabajar entre 5.5 y 3.8 volts, entonces si tú le pones abajo de 3.8, por ejemplo, 3 volts o 2 volts, para él es 0. Si le pones arriba de 5.5, pues entonces lo quemas. Entonces ellos así funcionan con unos y ceros lógicos. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay ausencia o presencia de voltajes. Pero no nos va a dar aquí, nos va a dar 5 volts, pero digitalmente hablando es un 1 lógico. 0 volts, digitalmente hablando es un 0. Es como cuando tenemos un foco. Está encendido, 1 lógico. Está apagado, 0 lógico. El motor está encendido, 1, 0 lógico. Está apagado, 0 lógico. Pasé la materia, 1 lógico. No pasé la materia, 0 lógico. Estoy despierto, 1 lógico. Estoy dormido, 0 lógico. La botella de soda está llena, 1 lógico. Está vacía, 0 lógico. La computadora está encendida, 1, 0 lógico. Está apagada, 0 lógico. O sea, los casos medios no existen ahí. No. Tienes una puerta y hay que pasar. Y la puerta está cerrada. Fíjate el concepto. Tienes que pasar por la puerta. Si no pasas, ¿qué le darías? ¿0 o 1? Pues cumple el 0. objetivo. 1. 0. Y pasa 1. ¿Me entienden? Entonces ahí hay presencia y ausencia de voltaje. ¿Se cumple o no se cumple la acción? ¿Vale? Ya ustedes lo van a ir leyendo con calma. Entonces, aquí viene una representación digital. Dice, en la representación digital las cantidades no se reflejan mediante cantidades proporcionales, sino a través de símbolos llamados dígitos. Entonces, por eso les decía aquí, 1 lógico, 0 lógico. Este es un dígito y este es un dígito. Entonces, cuando hablamos de sistemas digitales, la representación más pequeña es el bit. El bit es un 0 lógico o es un 1 lógico, pero es solamente 1. Después viene el nible. El nible son 4 bits. Voy a poner aquí así. Son 4 bits. Y el bit, pues solamente, pues es 1 nada más, o 0, 1. Después del nible sigue el byte. El byte son, voy a ponerlo así, pero no quiere decir que ese es el valor, sino más bien son 8 bits. Y después viene la palabra, que la palabra son 16 bits. Word. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 16 bits. Esas son las longitudes que se manejan en el mundo digital. Entonces, cuando haces la transición o haces la comunicación o pasas información de un lado a otro y estás hablando de sistemas digitales, estos pueden ser a nivel bit, a nivel nible, a nivel byte o a nivel word. Y a eso se refiere ese texto. Y ahorita decíamos que digital o discreto. Al decir discreto es que hay o no hay. Y al decir analógico es que es continuo en el tiempo. ¿Eso qué quiere decir? De que siempre va a haber una señal que no necesariamente va a ser 1 y 0. Puede estar entre 1 y 0. Como por ejemplo aquí. Aquí tenemos una señal digital. Este arriba representa un 1 lógico.
abajo un 0 lógico, arriba un 1 lógico, abajo un 0 lógico, arriba un 1 lógico, y así sucesivamente. Esa es una representación de un sistema digital. Pero la señal analógica, si te das cuenta, siempre está variando respecto al tiempo. Es decir, aquí hay de un tiempo desde este punto hasta este punto que es 0. Y desde este punto hasta este punto que es 1, en un tiempo. Sin embargo, en el análogo, para cualquier instante de tiempo tiene un valor diferente. Aquí lo podemos ver y hace un momento decíamos, es voltaje, o hay o no hay voltaje. Aquí la representación es con 3 volts. Hay sistemas, aquí les puse entre 3.8 y 5.5 volts, pero hay sistemas que trabajan con 3.3 volts. Hay muchos sistemas digitales, interfaces que trabajan con 3.3 volts. Como por ejemplo las FPGAs trabajan con 3.3 volts. Hay algunos drivers que trabajan con 3.3 volts. Entonces, para ellos, al decir 3.3 volts, es porque es uno lógico. Mira, 3.3 volts. 3.3 volts. ¿Sí? 3.3 volts. Entonces, para ellos, al decir 1, puso en 3.3 volts. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esta gráfica? 1, 0, 1, 1. Es decir, 1 arriba, 0 abajo. Presencia de voltaje, ausencia de voltaje. Entonces aquí tienes una trama o un valor. Que la señal que se estaría emitiendo aquí pues es 1, 0, 1, 1 y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir? Pues que hay presencia y ausencia de voltaje en un tiempo determinado. Una cosa es presencia y ausencia, y otra cosa es la velocidad a la cual se transmite esta información. Y esa es la frecuencia. Por eso es que cuando tú tomas un celular, dices, ah, mira, este celular tiene un microprocesador que trabaja a 2 gigahertz, por ejemplo. Una computadora que trabaja a 2 gigahertz. Es la rapidez con la que se transmite la información. Y se mide en hertz, que es frecuencia. Perdón. Aquí tenemos una señal analógica que varía para cualquier instante de tiempo. En este punto del tiempo, el tiempo es en X, el valor es en Y. En este punto, si lo proyectas hacia arriba, tiene un valor. En este punto, si lo proyectas hacia arriba, tiene un valor. En este punto del tiempo hacia abajo, tiene un valor. Es decir, para cualquier instante de tiempo, ya sea para arriba, para abajo, o para arriba, o para abajo, va a tener un valor, que es diferente a uno en corto que está adelante o detrás de él. Y aquí no, si vemos son intervalos de tiempo que son 1, 0, 1, 0, 1, 0. Nada más de aquí tenemos tiempos diferentes, con valores de voltaje diferentes, pero a fin de cuentas esa es una señal digital. Profe, una pregunta, pero ahí el tiempo en eso de la digital, bueno, lo puedo considerar como un dato concreto, físicamente hablando, y el valor puede estar variando. Sí, exacto. El valor del voltaje ahí está variando. Y el tiempo, vamos a suponer que aquí está representando que un motor encienda o no encienda. Fíjate. O una bombilla, un foco. Entonces tú dices, se enciende el foco tal vez por 3 segundos, se apaga por 2 segundos. Después, con una menor intensidad, porque hay menos voltaje, el foco se enciende por 5 segundos, se apaga por 5 segundos. Después, tal vez con un poquito más de intensidad, se enciende por 2 segundos, se apaga por 1 segundo. Después, con más intensidad, se enciende por 1 segundo. ¿Sí me explicó? La amplitud o qué tan alto está es el valor del voltaje. ¿Y cuánto tarda en ese valor? Pues es el tiempo. Esta es la representación de una salida o puede ser la representación de una entrada con un potenciómetro
con entrada escalón. A esta entrada o a esta señal se le llama escalón, porque tiene un 1 y tiene 0. O sea, va así, en seco. Que les voy a decir una cosa. Una vez yo estaba, hace muchísimos años, cuando yo estaba estudiando mi maestría, llevaba una materia con un maestro que era un doctor ruso. Y él en una clase que duró como 5 horas nos demostró que eso no existe. Matemáticamente hablando. No así contado, ¿verdad? O sea, a fin de cuentas hay un punto aquí muy finito en el que cambia de 1 a 0 y esta entrada pues se puede considerar como escalón. Pero en la realidad, y si te vas muy a un valor muy finito, eso no existe. Pero para cuestiones prácticas, sí. Vamos a dejarlo así, de que aquí hay presencia de voltaje, aquí hay ausencia de voltaje. Aquí hay un tiempo en el cual está presente el voltaje que es más corto que este. Pero es una señal digital y esta es una señal analógica. Variante en el tiempo, para cualquier instante de tiempo tengo un valor diferente. Y aquí no. Para un instante de tiempo pegadito sigue siendo el mismo valor. ¿Alguna pregunta? Y así como esos, tenemos muchas señales analógicas y muchas señales digitales. Si yo, por ejemplo, ahorita digo señal de temperatura y veo una gráfica, vamos a ver aquí, mira, aquí vemos esto. Mira, casualmente esto, bueno, vamos a ver. Esta, por ejemplo, es una señal analógica que está variando. Esta es una señal analógica que va variando. De temperatura, señales analógicas que van variando. Señal que va variando de temperatura. Son señales analógicas que van variando. Si hablamos de presión, aquí vemos una presión. Una señal analógica, mira, para cualquier punto tiene un valor diferente en función del tiempo, señales de presión. Pero si vemos señales digitales, vamos a ver que hay o no hay voltaje. Vamos a ver, por ejemplo, gráfica de caudal variable. Ahorita pusimos temperatura, ahora presión. Vamos a escribir caudal. Mira. Variante en el tiempo. Este es el tiempo. Varía en el tiempo. Varía en el tiempo. Esas son señales analógicas. Es decir, esta es una señal analógica. Son señales analógicas. Y sin embargo, si yo le pongo aquí digital, pues aquí, hasta aquí está haciendo la similitud, pero con los diagramas de Venn. Es gráfica, ¿no, profe? Ahí está, miren. Estos son digitales, digitales, digitales. Ahora, aquí hay una diferencia. Fíjate bien, ¿eh? Hay convertidores de señal que son convertidores de análogo a digital y hay otras que son de digital a análogo. Entonces, por ejemplo, esta, mira, esta se va a entender un poquito más. Aquí tenemos una señal analógica y luego la ves en digital. Esto es por medio de un convertidor que te transforma una señal analógica en una señal digital. Como por ejemplo, si tú tienes con un termómetro digital quieres medir una señal de temperatura, pues la señal de temperatura es analógica. Y entonces, ¿cómo te va a mostrar un valor en digital el display? Pues porque tiene un controlador o un convertidor, mejor dicho, que te transforma la señal analógica en una señal digital.
¿Y cómo lo hace? Lo hace mediante un proceso que se llama discretización. Y lo que hace es obtener un promedio de los valores por ciertos segmentos de tiempo. O sea, los hace de forma en tiempos, los mismos tiempos. Este tiempo es igual a este tiempo, es igual a este tiempo y así sucesivamente. Y va sacando un promedio entre este punto y este punto, entre este punto y este punto, y te va poniendo 1, 0, 1, 0, 1, 0, y así sucesivamente. Que a fin de cuentas el 1 te va a mostrar un 1 lógico o un 0 lógico. A eso se refería, profe, con su profesor ruso que le explicó que podía tener algo de Sí, variable en eso. sí, o sea, Ok. él decía esto, mira. Esto no puede existir, decía, mira. Por ejemplo, aquí, esto no puede existir, decía él. Esto forzosamente va a tener una inclinación con una cierta pendiente en donde se va perdiendo la energía y después o va ganando energía y aquí se va perdiendo energía. No puede ser completamente cero. Ya veo. Nada más que él lo demostró por medio de ecuaciones y todo el show. Pero bueno, hasta aquí le vamos a dejar, jóvenes. Vamos a continuar la próxima clase. Esta información ya está en la nube. En un momento más o si no más tarde voy a subir información que vamos a ver en la próxima semana sobre la conversión de los sistemas numéricos. ¿De acuerdo? Nada más voy a terminar mencionando cuáles son los sistemas numéricos que vamos a ver. Vamos a ver. Los sistemas numéricos que vamos a ver es 1, sistema decimal. 2, el sistema binario. 3, el sistema octal. 4, el sistema hexadecimal. Esos son los sistemas numéricos que vamos a ver. A fin de cuentas, el objetivo es que nosotros, dado un número en el sistema decimal, lo podamos llevar al binario, octal y hexadecimal. Dado un número en el sistema hexadecimal, lo podamos llevar al octal, al binario, al decimal. Dado un número en el sistema binario, lo podamos, es decir, independientemente de la base o del sistema numérico en el que estemos, nos podemos mover a otras bases. A eso vamos a llegar. Nosotros en el sistema numérico decimal, fíjense, el sistema numérico decimal está formado por los símbolos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Sí? Esos son los símbolos. Entonces tú dices, quiero una soda y cuesta 20 pesos, tomaste el símbolo 2 y el símbolo 0, que formaron el 20. Que voy a comprar una pluma y me cuesta 15 pesos, tomas el símbolo 1 y tomas el símbolo 5. Pero este número 15 en binario no es la misma cantidad, porque el sistema binario está compuesto por los símbolos solamente ceros y unos. Él no conoce al 2, ni menos al 3, y mucho menos al 9. Entonces, si yo te digo un número, por ejemplo, 10 en el sistema decimal, en el sistema binario no es 1, 0. Tiene otro valor. Y eso es lo que vamos a demostrar. ¿Sale? Nada más un favor, escriban presente, presente en lo que tengo en las listas y los veo en la próxima clase. ¿Sale? Que pasen buenas noches, chavos. Igualmente, profe, buen fin de semana. Igualmente, gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, bye.